terremoto, cada vez que hay un tsunami, es como que no puedes dejar de mirar la tele. Yo creo que tiene esta cuestión de lo imposible de prever, porque hasta ahora hay un montón de fenómenos que en mayor o menor medida hay una posibilidad de preverlos, de pronosticarlos, pero los terremotos, nada. Te dicen, no, sí, acá hay una falla, puede llegar a pasar, ¿cuándo? ¿Dentro de 15 minutos o dentro de 15 millones de años? Pero hay una falla. Y de golpe, vos decís, ¿cómo puede ser que las fuerzas de la naturaleza se manifiesten de esta manera? Bueno, esto pasó cerca de Kamchatka, un terremoto de 8.8, dicen que de los más potentes dentro del tiempo que uno tiene la posibilidad de medirlo, ¿no? Vaya a saber qué pasó antes, pero desde que se miden o se tiene la posibilidad de hacer registros, hablan de que este es uno de los más poderosos. Se habla de que va a haber ciertas réplicas durante algunas semanas, y esto generó esta preocupación con respecto al tsunami. Vamos a hablar con Esteban Nigro, que es geólogo y es divulgador científico, para que nos ayude a entender parte de este fenómeno. Esteban, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes, saludos a vos y toda la mesa. Muchísimas gracias. Hoy un día con mucho laburo, ¿no? Aparentemente sí, vieron que los geólogos somos, como otras carreras, un poco raras, Sí. poco solicitados, pero de vez en cuando pasa lo que comentabas muy bien, que me gustó tu comentario, Horacio, bastante bien informado. Gracias. Es cierto que los terremotos no se pueden predecir, y otra cosa para aclarar, que normalmente uno por sentido común asociaría, uno diría, esto responde a causas climáticas, ¿no? Qué mal que estamos tratando el medio ambiente. Bueno, en este caso en particular no tiene relación, ¿no? Directa. Claro. Porque hay muchas veces que te dicen, no, ¿sabes qué? Mirá, acá hubo un movimiento sísmico que responde a ensayos nucleares, explosiones, siempre está esta cosa, pero en este caso, a ver, contame un poquito dónde sucedió, Sí. qué tan importante fue este movimiento. Sí, una brevísima aclaración. Muchas veces puede ser que el famoso fracking pueda llegar a disparar pequeños eventos sísmicos. Pequeños, claro, pero no estos. Esto que nos trae hoy. Esto Claro. sucedió en la península de Kamchatka, que a mí siempre me causa gracia ese lugar, porque no sé si a ustedes les pasa Es todo el lo rey, ¿no? claro. China ataca Kamchatka. Exactamente, y el famoso juego TEC. Esto sucede en una zona a nivel mundial que se llama el Cinturón de Fuego, ¿no? Que es, como para que uno se oriente, es donde baña todas las aguas del Pacífico. O sea, uno podría decir, cerca nuestro sería todas las aguas de Chile, la costa de Perú, y toda la costa, ¿no? Hasta Estados Unidos y Alaska, toda esa zona. Y si continuamos todo el borde del Pacífico a través del estrecho de Bering, ahí llegamos a lo que es Rusia y todo Japón, ¿no? Que también nos despierta viejos recuerdos de Fukushima, ¿no? En el 2010. Seguimos hacia el sur, pasamos por toda la zona de Indonesia, ahí tenemos de vuelta otros recuerdos que no son de casualidad, ¿no? También relacionados con el tremendo tsunami, creo que fue en el 2004, y por último llegando a la zona de Nueva Zelanda, pasando por la península antártica y volviendo nuevamente a las costas de Chile. Todo eso es una zona altamente riesgosa de terremotos, y esto sucedió sobre este cinturón de fuego que está en la zona más al este de lo que sería Rusia. Te pregunto, ¿qué se sabe con respecto al movimiento? ¿Fue como de corte? ¿Se partió, una parte subió, la otra bajó? ¿Hay desplazamiento? ¿Una se metió abajo de la otra? ¿O se separaron las capas? Muy bien, eso es lo que nosotros llamamos en geología subducción. Subducción es cuando, como bien vos decís, una placa se mete por debajo de la otra, porque otra cosa que habría que escaparle un poco al sentido común es que uno, si vive, por ejemplo, en Buenos Aires, en Uruguay, uno raramente tendrá alguna noción de que habrá sentido un temblor bajo los pies, ¿no? Pero si nos está escuchando un cordobés, ni que hablar un mendocino, un sanjuanino, etcétera, por allá sucede mucho más estas cosas. ¿Por qué? Porque la Tierra está compuesta de placas tectónicas que no es un tablero, ¿no? Como si fuera, imaginémonos estas placas tectónicas como si fuera un gran puzzle, ¿no? Que lo que tiene un rompecabezas,
esas plaquitas entre ellas, ahí en un rompecabezas no hay ninguna fricción, no hay ningún problema entre ellas. Sí. Pero lo que la mala noticia en este caso es que el núcleo, el centro de la Tierra, tiene una altísima temperatura y eso genera unos movimientos en el manto de la Tierra que genere que esas placas tectónicas se muevan. Y eso haga que unas, como si fueran las fichas en un rompecabezas, se intenten meter una por debajo de la otra, como que se comprime, entonces no hay otra forma que una se meta por debajo de la otra. Lo más cercano que nosotros tenemos es la costa chilena, ahí está sucediendo eso. En Kamchatka también está sucediendo eso, y de vez en cuando, como ahí vos decías, de las réplicas, etcétera, lo que los geólogos siempre nos gusta escuchar son noticias de pequeños sismos. Porque si acabamos de decir que todo el tiempo estas placas tectónicas se están metiendo una por debajo de la otra, lo que a uno le alegraría escuchar es que, sabiendo que inevitablemente van a generar un rozamiento entre ellas, porque se están metiendo una por debajo de la otra, pequeños sismos responden a pequeñas liberaciones de energía. Y eso nos deja tranquilos, porque no podemos detener las placas tectónicas que se metan una debajo de la otra, y si no la podemos detener, mejor que sean pequeños sismos que empiecen a meterse una debajo de la otra y empiecen a generar tanto esfuerzo y tantos años, décadas, de que no exista un sismo, que uno diga, epa, ¿qué puede venir si hace mucho que no hay microsismos? Y viene viene uno de 8.8. ¿Qué tan grave, qué tan potente es un sismo de estas características? Y mira, desde 1900 está entre los 10 más grandes. Mira. El anterior más grande había sido el de 9 en escala de Richter, que fue el que originó todo el tema de la central de Fukushima, ¿no? Sí. Estaba ahí cerquita en un lugar que se llama Tohoku. En este caso, también vale aclarar cuál es la diferencia entre un terremoto y un maremoto. El maremoto sucede, como bien lo dice, en el mar, y ese maremoto lo que genera es, ¿vieron cuando uno tira una piedra en un estanque que se generan unas ondas, ¿no? Que se van alejando de ese punto donde uno tiró la piedra? Bueno, en el caso de un maremoto lo que genera es algo similar. En vez de ser una piedra que cae como si fuera un meteorito sobre el mar, lo que pasa es lo inverso. Desde abajo del mar, como existe esta gran liberación de energía, se levanta como si fuera, no es una gran ola en ese lugar, sino como un abombamiento hacia arriba, ¿no? Como si, imagínense, como una explosión, pero que nazca desde el fondo del mar y haga subir el agua, y eso consecuentemente, ¿qué hace? Que si sube ahí, naturalmente, como si le cayera una piedra encima, se va a empezar a irradiar hacia todas las direcciones, y cuando esa gran onda de agua, que si uno está en un barquito ahí cerquita, capaz que ni te das cuenta porque uno tiene mucha profundidad de mar, cuando va llegando a la costa y la superficie, el fondo del mar se empieza a acercar a el pelo de agua, ahí ya imagínense lo que en el medio del mar era una pequeña montañita de agua. Cuando va llegando a la costa, esa montañita de agua empieza a cada vez más agrandarse porque el suelo cada vez está más cerca de la superficie del agua. Y eso es lo que genera el famoso tsunami. Esteban, tengo una consultita. Sí. Un terremoto tan grande de esta magnitud en Rusia, ¿puede llegar a darle miedo, por ejemplo, a la gente que vive en California con la falla de San Andrés, porque por ahí está a la misma altura? Digo, que pase en un lado del mundo implica que pueda llegar a pasar algo del otro, ¿o las placas no tienen nada que ver? Las placas tienen todo que ver porque pertenecen a un mismo rompecabezas, así que entre ellas se resienten, digamos, pero es tanta la distancia que no les impacta significativamente. Sí suele pasar que cuando suceden estas cosas, si hay otros lugares cercanos, en este caso a Kamchatka, que estaban ahí a punto de liberar un poco de energía y producir un pequeño gran terremoto, sí se contagien, digamos, porque es como que uno desacomoda un poco el tablero, ¿no? Pero si la fichita está muy lejos,
en el rompecabezas no la va a impactar. No lo siente, claro. Esteban, en algún momento hoy se hablaba de la posibilidad de un maremoto en Chile. Eso es cualquier cosa, ¿no? Porque para que haya un maremoto tiene que haber una especie de terremoto debajo del agua. Exacto. Lo que puede pasar en Chile es obviamente lo mismo que de hecho pasó en Valdivia, ¿no? Hace unos años, sí. Ahí toda la zona cercana a la costa. Lo que están a punto de recibir justamente en estas horas, que esa era la preocupación, es justamente esta ola o esta serie de olas, de ondanadas, que vienen viajando desde, esto fue hace más de 12 horas, pero el cálculo es muy simple, ¿no? Para un oceanógrafo de saber cuánto tarda la onda en llegar. Y por lo que yo estaba viendo, en Hawái llegaron olas de 1 metro, 1,5 metros, y Hawái está digamos, a 1/3 cerca, de distancia, claro, de Kamchatka que Chile. Por lo tanto, si bien obviamente, tanto en Chile como en Perú, se tiene que disparar todas las medidas de contingencia por cualquier eventual desastre, ya están un poco más tranquilos de que va a ser un oleaje, pero no va a ser un oleaje tan grave, principalmente por la distancia a la que están, ¿no? Esteban, la última pregunta, ¿a qué velocidad, cuánto se desplaza una placa con respecto a la otra para llegar a esta situación? Porque llega un momento, da la sensación de que llega un momento que tanto se desplazó que se parte. Pero ¿a qué velocidad o durante cuánto tiempo se está moviendo para que pase algo como lo que pasó hoy? Muy buena pregunta. O sea que son del orden de milímetros a centímetros por año. O sea, uno dice, bueno, si yo me paro encima de la placa puedo sentir que se mueve, y pensemos que capaz que, por ejemplo, si mal no recuerdo, la velocidad que tenía la placa que subduce en Chile, que va abajo de nuestros pies, ¿no? Sobre los Andes, no tiene más de 4 centímetros por año. Por lo tanto, es algo que es inevitable, ¿no? Es una fuerza, estamos hablando de magnitudes enormes, porque si bien son 4 centímetros por año, pero imagínense el volumen de roca que eso significa, y por eso es la consecuencia de desastres de terremotos, pero no es algo que uno se pueda dar cuenta. De hecho, hoy en día se mide eso con GPS de alta precisión. ¿Y más o menos qué profundidad tienen esas placas? Para tener una idea de las dimensiones de lo que está chocando. Y esas placas pueden llegar hasta subducir hasta 600 kilómetros de profundidad. Lo que es interesante, que me das pie para comentar, es que en el caso de este terremoto que hablamos, se produjo a 20 kilómetros de profundidad. Esto es, típicamente uno aprende cuando empieza la carrera la diferencia entre hipocentro y epicentro. Hipocentro es el lugar literal donde sucedió este terremoto. El epicentro es el lugar sobre la superficie, donde el lugar más cercano a la superficie, ¿no? Donde uno podría estar parado y sentirlo. Claro. Este hipocentro sucedió a 20 kilómetros de profundidad, lo cual es bastante, si bien uno, si lo traza a cuadras, son 20.000 cuadras, ¿no? Si lo pasamos a una ciudad, es a nivel geológico muy cercano a la superficie. Hay otros que pueden suceder a 400 kilómetros de profundidad, y por supuesto, cuanto más profundo, mejor, porque está más lejos de nuestros pies. Bien, qué interesante. Esteban, gracias. La verdad está buenísimo. A mí me gustan estas cosas. Me encantan estas charlas. Sí. Me encantan estas charlas. Muy apasionante. Gracias. ¿Y por qué no se puede predecir? Si vos decís, mira, sabés que se viene moviendo, se puede calcular con GPS, sabemos más o menos en cómo se va desplazando, tenemos la profundidad. ¿Por qué es tan difícil de predecir? Y porque es muy grande la escala. O sea, son así como vieron climáticamente, hasta el fenómeno del Niño, uno más o menos puede saber cómo viene, o sea, y a qué periodicidad, pero no puede decir digamos, a ciencia cierta exactamente. Por ejemplo, hay mencionado en la falla de San Andrés, en Estados Unidos están esperando el famoso, lo que se llama en inglés, exactamente, el grande, ¿no? El gran evento que va a suceder. ¿Por qué? Porque la falla de San Andrés, que no es igual que esta falla de Kamchatka, pero bueno, también produciría un terremoto, es una falla transcurrente. En este caso, ellos hace un montón que no están registrando, digamos, estos pequeños microsismos. Mirá. Entonces,
saben Claro, que se sigue acumulando en cualquier fuerza. momento se va a venir Claro. uno. Cuanto Uno más no tiempo sabe pasa, cuándo. claro, cuanto más tiempo pasa sin que haya pequeña actividad, más presión se genera. Exactamente, si lo traducimos a nuestra vida cotidiana es lo mismo. Vieron que siempre se dice mejor decirle a nuestras parejas cada vez que nos molesta algo. Y no acumular las cosas en una bolsa. Claro, más vale un sismo por semana que un terremoto. Que un terremoto, un Big One una vez cada 7 años. Porque del Big One no regresa nadie. Gracias, Esteban. Fuerte abrazo. Hasta el próximo sismo, hasta el próximo terremoto. Gracias. Hasta la próxima. Esteban Nigro es geólogo y es divulgador científico. A mí me encanta. A mí me encanta esta cosa a mí también. Lo que pasa es que lo hablas re poco, salvo cuando suceden estas, pero son